Bueno, vamos a esperar un poquito que sigan entrando algunos compañeros. Ahí va. Bueno, recibieron los mensajes en relación a la bibliografía. ¿Pudieron encontrar esos códigos? El código de Moise y el código de Galende. ¿Cómo les fue con eso? Sí, el de Galende, sí. ¿Lo encontraron? Sí, profe. Bien, muy bien. Sí. ¿Pudieron leer algo? Sí, medio complejo. Es medio complejo. Bien. Bueno, yo ahí estuve buscando también otra bibliografía para pasarles hoy, que les voy a pasar enlaces directamente para que lo vean en la compu, ¿sí? Desde Google. Y hay un par de apuntes de Galende que tienen una dialéctica mucho más simple y se entiende perfectamente qué es lo que está queriendo decir. Aún así, nosotros hoy vamos a tener una clase y vamos a tratar de ir trabajando, ¿sí? Algunos puntos, y vamos a trabajar básicamente con Galende. Galende es un psicoanalista argentino, ha escrito varios libros, especialmente los apuntes que vamos a tomar de él, de subjetividad, están tomados de un libro que se llama Un horizonte incierto, ¿sí? Que después vamos, en la medida que vayamos avanzando, ustedes se van a dar cuenta. Voy a poner para grabar la clase, primero que nada. Acá estamos. Bien. A medida que vayamos avanzando, ustedes se van a dar cuenta a qué se está refiriendo Galende, ¿sí? En este texto que él escribe, Un horizonte incierto, ¿sí? Es un hombre que ha participado en políticas en salud mental, que ha dado muchísimas conferencias, ha escrito libros, es un referente, ¿sí? A nivel nacional. Y qué es lo que está de alguna manera él enunciando, ¿no? Vamos a tomar algunas cosas de Bleichmann también, que también les voy a subir después de la clase, algunos enlaces para que la escuchen. Bleichmann la habíamos nombrado en la clase anterior. Ella planteaba lo del malestar sobrante, ¿no es cierto? Es ese malestar que se genera a partir de un futuro incierto, que se genera a partir de la incertidumbre, ¿sí? Y Bleichmann también habla bastante sobre el tema que vamos a trabajar hoy, que es el tema de la subjetividad, ¿sí? Y Puget, que es también es otra psicoanalista que también ha dado muchas conferencias, que no tiene textos escritos, pero sí muchos artículos, y que ella también se anima a hablar de la subjetividad en términos en relación al trabajo, ¿sí? Y habla de la desexistencia, ¿no? La falta de trabajo, la falta de un horizonte, la falta de un futuro, genera en el sujeto más que la subjetividad, lo que genera es la desexistencia, ¿no? Fíjense qué conceptos fuertes que traen estos autores, y básicamente, bueno, todavía están acá llegando, ¿no? Así que mucho no quiero avanzar, pero básicamente empezar a entender que habíamos tomado a Moise, que también ustedes tenían ahí el texto de Moise para leer, ¿no? Dentro de los artículos, la importancia que le da Moise a la subjetividad, ¿no? Y un poco es por sobre lo que vamos a estar conversando, entendiendo que la subjetividad y la cultura se determinan mutuamente, ¿no es cierto? Nosotros no podemos construir una subjetividad pensando que el entorno en el cual vivimos no nos va a afectar o que somos ajenos, ¿no es cierto? La subjetividad se construye en las relaciones con los otros, ¿sí? De hecho, el decir de los otros a nosotros nos conforma como sujetos, ¿sí? Fíjense que somos seres sociales, somos seres eminentemente sociales, que hemos aprendido a vivir en manada,
en la historia de la humanidad, y que nos determinamos mutuamente. ¿Por qué es necesario pensar en una cultura? Bueno, la cultura es básicamente dadora de sentidos, ¿no? Le da significado al sujeto y a esas relaciones que establece el sujeto con el entorno, ¿no? Señalando también valores, ¿sí? En relación a este entramado social, en relación al lazo social. El tema de los valores en la construcción de la sociedad también es un tema que vamos a ir abordando, ¿sí? Y que vamos a ir relacionando, ¿sí? Fíjense lo que dice, hay un texto más sencillo de lectura, que es el que les voy a poner después de Galende, que se llama El impacto de la cultura en la subjetividad de las personas, ¿no? Y el texto arranca señalando, fíjense qué interesante, que en los últimos 40 años de la historia de la humanidad es equivalente a los últimos 4.000 años, por los cambios que se han sucedido, ¿sí? La dinámica de cambio y la aceleración que ha generado, ¿sí? En el sujeto, y la gran capacidad de adaptación que ha tenido que tener el sujeto en los últimos 40 años, obviamente que esto ha impactado en la subjetividad, ¿sí? A todos nos ha impactado la rapidez con que los cambios suceden, ¿sí? Y esto, de alguna manera, nos atraviesa a todos como sujetos, ¿sí? ¿En qué sentido estoy diciendo lo que estoy diciendo? Bien, fíjense que estamos diciendo cómo podemos definir la subjetividad, ¿no? La subjetividad es trascendental, dice Galende, porque sitúa todo fenómeno humano en relación a un sistema de significados que nos permiten la convivencia, ¿sí? ¿Qué cosas han cambiado últimamente y qué cosas afectan nuestra subjetividad? ¿No es cierto? Bueno, el liberalismo, digamos, vamos a empezar un poco a ir hacia atrás, ¿no es cierto? El liberalismo le ha impartido al hombre la obligación de ser libre y de regirse a sí mismo, ¿sí? Y le ha dado un gran valor a la propiedad privada. En este constructo social que se ha generado a partir del liberalismo, que ha generado como consecuencia el capitalismo, el hombre se encuentra mucho más desprotegido porque de alguna manera las instituciones, ¿sí?, que funcionaban como anclajes sociales, se han ido desinteresando y desvinculando de la responsabilidad que tienen, ¿sí? El Estado, por ejemplo, se ha ido desvinculando y ha ido perdiendo en esta lógica de mercado, se ha ido perdiendo el valor por la responsabilidad social que tiene el Estado en relación a la población en general, ¿no es cierto? Entonces, se han ido desvinculando las instituciones sociales y esto ha generado mucha más desprotección en el ser humano. Y el ser humano se ha visto, las personas nos hemos visto más necesitadas de hacernos cargo de nosotros mismos, pero a su vez nos hemos encontrado en una situación de mayor desprotección. ¿Eso qué ha generado? Que las personas nos encontremos y nos sintamos más desprotegidas a nivel social. Bueno, esto ha generado de alguna manera que entre nosotros nos hemos empezado a desvincular, ¿no? Hay algo también de una cierta desconexión afectiva que se empieza a dar en las relaciones humanas, ¿sí? Y nos vamos individualizando. Este individualismo que se va generando va prevaleciendo un tipo de relación, que es un tipo de relación más narcisista, en el cual el sujeto es un fin en sí mismo,
¿sí? Es el dueño, sí, es dueño de su libertad, ¿sí? Es dueño de su libertad, pero está absolutamente desvinculado y desprotegido del resto, del entramado social. ¿Esto qué genera? ¿Qué les parece a ustedes que genera? Puede ser una marginación. Bueno, sí, es interesante, sí, como consecuencia hay una marginalidad que se empieza a dar en el ámbito de lo social, hay un miedo de todos a caer en esa marginalidad, ¿sí? Porque ese es el mayor fantasma que tenemos, ¿sí? Por otro lado, la marginalidad es casi como que tratamos de no verla, ¿no es cierto? Porque el mundo se ha vuelto como una especie de escenario, ¿no es cierto?, en el cual vemos una realidad pero para ocultar otra, ¿sí? Entonces, en general a la clase media no le gusta ver a los marginales, ¿sí? Tratamos de evitarlos, tratamos de encerrarlos o que estén en un lugar determinado, ¿sí? Por eso surgió el manicomio, ¿sí? Por eso las villas miserias, ¿sí? Los lugares de marginalidad. Pero el gran temor es caer en esa marginalidad, ¿sí? ¿Y qué les parece? ¿Qué es lo que afecta directamente estos miedos, ¿sí?, que empiezan a generarse con estos nuevos malestares que empiezan a aparecer en la cultura, ¿sí?, que ya no son producto de la represión y del inconsciente, como decía Freud, ¿sí?, y de querer de alguna manera dominar la agresividad y la sexualidad, ¿no?, que siguen operando, que siguen estando, pero que es mucho más amplio hoy el margen de malestar que se va instalando. Entonces, ¿qué les parece que generan estos nuevos sufrimientos Es una subjetivos? inseguridad total. ¿Cómo? Una inseguridad en general, ¿no? De las personas. ¿Una qué? Inseguridad. Perfecto. Generan inseguridad. ¿Y esa inseguridad a qué nos lleva? Individualismo, cada uno se mira a sí mismo. Individualismo, cada uno se mira a sí mismo. ¿Cómo? A la depresión. Bien, a la depresión. O sea, empiezan a aparecer nuevos sufrimientos psíquicos que tienen que ver con la depresión, con la ansiedad, con el ataque de pánico, ¿sí? Con esta sensación, miren, yo los escuché a ustedes no sé si fue en esta clase anterior, pero hablar de las pérdidas del sentido de la vida, ¿no es cierto? Esta vacuidad, ¿no?, este vacío que se va generando en la pérdida de sentido de la vida, ¿sí? Entonces aparecen nuevos sufrimientos psíquicos, y para esos nuevos sufrimientos psíquicos, ¿qué aparece? ¿Cómo paliamos esos nuevos sufrimientos psíquicos? Puede ser el consumo de medicamentos o algunas otras drogas, como el alcohol. Exacto. Empezamos a consumir, ¿sí?, la medicalización de la vida, por ejemplo, ¿sí?, que además la medicalización de la vida está a la altura del consumo de mercado, digamos. Genera mucha rentabilidad, digamos. Es un negocio, es un muy buen negocio, ¿no es cierto?, el tema del consumo indiscriminado de psicofármacos, ¿no? Y empezar a pensar que para poder soportar la vida cotidiana, ¿no es cierto?, necesitamos consumir psicofármacos. Y si no es así, miren, tengo acá para leerles una publicidad de Laboratorios Gabor que dice: no podemos cambiar el mundo, pero sí el precio que pagamos por soportarlo. Alplax disminuye la vulnerabilidad ante el estrés, ¿no? Fíjense cuál es el mensaje, ¿sí? El mundo, y bueno, el precio es muy alto, pero podemos tomar un Alplax, entonces todo nos va a ir bien, vamos a estar mejor, nos vamos a tranquilizar. Entonces, en esa lógica... Claro, pero con la medicalización no resolvemos el problema. Es decir, con la medicalización lo que hacemos es nada más sacar un síntoma que tenemos o algo, pero no podemos solucionar el problema.
porque muchos problemas son de, como estamos hablando, de índole social, y son problemas que uno lo puede tratar de otra forma, con un profesional, con un terapeuta ocupacional, con un psiquiatra. Son diferentes enfoques, ¿no? Pero uno puede, frente a eso, afrontar sus problemas con un psicólogo, en vez de, total, bueno, estoy mal, listo, me tomo algo, total, después cuando me levanto mañana, y no, mañana va a estar igual, porque es un problema interno nuestro, es un problema también social, pero también nosotros también tenemos un problema interno que no queremos afrontar, una patología o algo que tengamos. Pero el tema es que como lo venden como la solución de un problema, es llamativo para las personas, es una estrategia de publicidad, de mercadeo, como se le llame, vendértelo como una solución a un problema, porque si no, no lo querés consumir. Te muestran una propaganda, una persona feliz que solucionó sus problemas al consumir cierto medicamento, entonces es llamativo para las personas y se termina convirtiendo en algo vicioso. Exacto. Sí, yo lo que creo es que también Exacto. por ahí en algún momento capaz que depende del estado de la persona, quizás al principio sí necesite la medicación, pero no toda su vida, porque por ahí en algún momento la medicación sirve para estabilizar a la persona y después poder abordar el tema, pero también está en la responsabilidad del profesional que lo aborda en poder dejar que la persona decida por sí mismo y que determine que, bueno, hasta acá llego con la medicación, necesito empezar a abordar el tema desde otro lado y no estar toda mi vida anestesiado. Porque Bien, también Diana, lo que vos decís es bien interesante porque vos ahí señalás una diferencia. Una cosa es un momento de crisis, ¿sí? Puntual, ¿sí? Y otra cosa es qué hacemos con el malestar que nos genera lo cotidiano, ¿no es cierto? Esos son dos variables diferentes, ¿no es No, cierto? y Es también, cierto. como dice la compañera, que son también profesionales diferentes. Por ejemplo, cuando vos vas bueno, no quiero ir susceptibilidades, pero son dos criterios diferentes. El psiquiatra a veces va y dice, bueno, hay que ajustarle la medicación, tuvo una crisis psicótica, hay que agregarle medicación. En cambio, un enfermero o un terapeuta ocupacional tiene otras estrategias, escucha activa, no sé, tratan de hacer actividades, el terapeuta ocupacional, las ocupaciones, son diferentes formas que permiten que la persona, no digo que no se medicalice, pero tratar de ver que la persona pueda encontrar otra solución que no sea esa medicalización. sí, sacar la raíz y no Perfecto, taparlo. Fran. Bueno, mucho de lo que nosotros acompañamos, esto es bien interesante porque es parte de lo que vamos a ver la clase que viene, que la clase que viene vamos a abordar específicamente salud mental, ¿sí? Definiciones, modelos, salud mental, salud colectiva, o sea, hay un montón de autores que vamos a trabajar, ¿sí? Que después le vamos a ir dejando los códigos. Pero fíjense que es bien interesante, bueno, el planteo que hace Franco, obviamente, porque de alguna manera lo que estamos pensando y a lo que apunta la salud mental es que no es cuestión ni de más medicación ni de psiquiatras, es un equipo interdisciplinario, ¿no es cierto? Es el trabajo en equipo interdisciplinario, son distintos saberes, es el saber del sujeto, ¿sí? Que se suma a la dinámica de ir encontrando juntos, creativamente, un camino que dé respuesta, soluciones alternativas a ese momento de crisis que atravesó el sujeto. Y ese momento de crisis que atravesó el sujeto, mucho está determinado por esta cuestión cultural. Por eso hoy estamos viendo y estamos tratando de entender desde una mirada más global qué cosas son los que nos afectan como sujetos, qué cosas afectan nuestra salud mental, porque eso también nos va a permitir encontrar soluciones, ¿sí? A las personas que después acompañemos en los procesos hacia la salud o en la vida particular en nosotros mismos, ¿sí? Porque ¿quién no está atravesado por estos malestares, ¿sí? Que estamos viviendo y que nos involucra absolutamente a todos, ¿sí? Entonces, partimos de la idea básica de que hay cambios que se han ido dando de una manera, con una vorágine terrible. En esos cambios terribles, entendemos que esto afecta a la subjetividad. ¿Y la subjetividad qué es lo que determina en última instancia? La subjetividad determina la manera en que pensamos, la manera en que sentimos, la manera en que nos vinculamos, la manera en que trabajamos, la manera
en que pensamos en el otro, ¿sí? Y tenemos en cuenta al otro, ¿sí? No solo que nos vinculamos, sino la manera en que tenemos en cuenta al otro y que va a dar una significación simbólica que va a determinar los valores, ¿sí? La subjetividad nos va a determinar los valores que tenemos como sujetos sociales, que básicamente tienen que ver con el otro, ¿sí? Con el otro. El sentimiento de cooperación, el sentimiento de solidaridad, el sentimiento de inclusión social, de lazo social, de pertenencia, ¿sí? Es lo que nos da soporte, ¿sí? Es lo que nos estructura, es lo que nos acerca a la salud mental. Y fíjense que todos estos valores que estamos nombrando son los valores que se han ido perdiendo en la cultura en la que vivimos, porque hoy la cultura está sostenida por valores banales, ¿sí? ¿Me explico? ¿Cuáles son los valores que hoy sostienen la cultura en la cual estamos todos, todos inmersos y que nos afecta a todos? Aclaro y hago como un paréntesis, me encanta escucharlos porque entiendo de que ustedes son futuros trabajadores de la salud y ya tienen otra cabeza, están pensando en el prójimo, ¿sí? Acá estamos hablando de cuestiones generales. Y ojo, porque estas cuestiones generales también nos afectan a nosotros en lo personal y nos van a afectar y los van a afectar a ustedes en lo profesional, ¿sí? Porque ustedes van a tener que luchar por la fuerza de lo que está instituido en la cultura en la cual ustedes están inmersos como profesionales de la salud, ¿sí? Ya con el tiempo entenderán, quizás un poco mejor, a qué nos estamos refiriendo. Pero básicamente, ¿cuáles son esos valores banales que se han instalado hoy en la cultura? Sobre todo los valores de consumo. Bien, los valores de consumo, bien, ¿qué más? Uno es la perfección. Yo estuve viendo el otro día en el celular que decían que era perfecto o no, y había un maniquí, no sé si lo vieron, porque eso se... que había una chica que tenía un problema en la columna, hicieron el maniquí con una, no sé si era escoliosis o algo diferente. Entonces, justo en ese momento estaba ella mirándose a una vidriera con ese maniquí, con su cuerpo. La gente miraba el cuerpo, la miraba a ella y se alejaba. Eso a mí me quedó pensando un montón y por eso bueno, ¿a qué remite eso que estás diciendo, Franco? Al exhibicionismo, ¿no es cierto? Hay una pérdida de la esfera de lo privado, los cuerpos se muestran los cuerpos desnudos, hay una cosa erótica que ha perdido un poco el sentido por el respeto y por la intimidad, ¿no es cierto? Que era un valor que vinimos sosteniendo durante mucho tiempo, ¿sí? Esto genera cambios, genera transformaciones, a veces nos incomoda, a veces nos desubica, a veces nos hace dudar de nosotros mismos y de nuestros propios valores, ¿sí? Que eso es lo que nos pasa a los de mi generación, ¿no es cierto? Que somos como una generación bisagra, ¿no es cierto? Nos pone en jaque nuestros propios valores, porque entonces uno a veces empieza a sentirse como hasta absurdo, ¿no es cierto?, de decir determinadas cosas. ¿Pero cómo? Esta manera que yo tengo de pensar, mis valores, mi escala de prioridades, está como siendo desvirtuada, ¿no es cierto?, por una realidad que me avasalla, que me trae nueva información, que todo cambia. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, las relaciones de pareja, ¿no? El domingo pasado... Ana, ¿cómo? También, pues, como un ejemplo puede ser como cuando decimos los juguetes de nena o de nene. Como decir, no bueno, hay juguetes de nena o de nene, son juguetes. Un nene puede jugar a la casita o una nena jugar a la pelota. O sea, bien, Viviana, juegos. El tema del género lo tenemos que ver como un avance, ¿no es cierto? Porque estamos aceptando la diversidad, ¿no es cierto? Estamos incorporando, miren, estamos incorporando a las minorías, ¿no es cierto? Eso es muy bueno. Eso es muy bueno. En general, en la historia de la humanidad siempre sucedió de la misma manera, y es algo que es intrínseco en el ser humano, es rechazar a las minorías, ¿sí? A lo que genera un grupo poblacional muy, muy, muy mínimo, es lo que tendemos a hacer. Pero es algo que estamos reflexionando como sociedad y como cultura, y eso es algo bueno que nos pasa, ¿no es cierto? Pero lo que yo quería abordar
que es lo que salió en el domingo anterior, en una revista del Clarín, es el tema de el poliamor, ¿no es cierto? Las relaciones personales. ¿Qué pasa con la afectividad? ¿No es cierto? Porque si hay algo que también genera toda esta puesta en escena, un poco lo que decía Franco, ¿no es cierto? Estamos observando algo que es privado, que es ajeno, las cámaras, los realities en la televisión, las revistas, esta cosa obscena del relato de los periodistas sobre la privacidad y sobre el transcurrir de la vida de algunos personajes, ¿no es cierto? Que parece que nos metemos en la casa de alguna gente, porque hay historias y relatos, intimidades y cosas que, bueno, que también en el teléfono, que los videos, que bueno, toda esta cosa de la que somos espectadores, ¿no? De la que somos espectadores, también genera esa cierta, esos lazos sociales que se van perdiendo, son como decía Bauman, ¿no es cierto? Y hablaba del amor líquido, ¿no? Esta cosa banal, efímera, ¿no es cierto?, que también se ve en el arte, ¿no? Como que no hay una historicidad que sostenga a la subjetividad, ¿no? Y entonces, ¿cómo son las relaciones? Y las relaciones son efímeras. ¿Qué es lo que prevalece? Y prevalece el goce de lo sensitivo, ¿sí? El goce de lo inmediato, ¿no es cierto? Y después se descarta, ¿no? En general. Y cuando hablan ahí del poliamor y de las parejas, de que ahora podemos estar saliendo culturalmente de la monogamia, quizás este no sería el problema principal, ¿no es cierto? Yo lo leía, lo pensé, lo pensaba, y pensaba que, bueno, que quizás no esté mal que haya quienes quieran vivir entre varias relaciones, ¿no es cierto? Una mujer con varios hombres, o un hombre con varias mujeres, a la inversa. El problema es el tema de la responsabilidad y el tema del compromiso, ¿no es cierto?, que cada una de esas personas le va a dar a esa relación. Esos son los valores que nos sostienen, esos son los valores que nos dan ciertos niveles de seguridad, esos vínculos estables, ¿no?, esas relaciones permanentes, en las cuales no estamos siendo solamente afectados en relación a un goce emocional y pasajero, sino que soportamos los avatares de una relación vincular con responsabilidad para construir algo estable y permanente. ¿No es cierto? En ese poliamor, digamos, podemos entrar en ese lugar o podemos entrar en el lugar del goce, ¿sí?, en el que todo es descartable, que todo es efímero, entonces van pasando las personas por nuestra vida, pero absolutamente desvinculados afectivamente, ¿sí?, casi como una adicción, como una cuestión compulsiva, como dicen, déjame terminar, sí, Viviana, como dicen algunos autores, casi como locuras privadas, ¿no? ¿Se acuerdan cuando hablábamos en la clase anterior de las patologías? No sé si era con ustedes, pero bueno, lo que es la patología, la estructura de personalidad limítrofe, ¿no es cierto?, que tiene que ver con esto y que está hoy muy, muy presente en los distintos lugares de tratamiento, porque justamente es un trastorno que se activa en relación a los valores que estamos compartiendo culturalmente y que están afectando directamente la subjetividad, ¿no es cierto?, que tiene que ver con esto, que tiene que ver con lo inmediato, que tiene que ver con el goce, ¿sí?, y con esa cosa en la cual nos vamos desvinculando afectivamente y lamentablemente en esa desvinculación y en esa desafectivización, lamentablemente nos vamos volviendo cada vez más vulnerables, ¿sí? Y hay autores que dan en llamar a esto al síndrome de vulnerabilidad social, ¿sí? ¿Por qué?
porque no hay nadie más que en nosotros mismos en lo cual nos podemos sostener. Y esto, créanme, es un atentado para la salud mental. El no contar con un grupo, con relaciones afectivas, con una familia, con relaciones estables, con relaciones amorosas, el no formar parte, que esto lo dice muy bien, lo enuncia Galende claramente, lo enuncia Bleichmann, el no formar parte de un colectivo social, ¿sí? Porque fíjense, cuando nos empoderamos, y el empoderamiento tiene que ver con el ejercicio de ciudadanía, ¿sí? ¿Cuándo nos empoderamos? Nos empoderamos cuando salimos y cuando vamos y nos comprometemos con una causa común, ¿sí? Y salimos a la calle en defensa de esa causa común con un grupo, ¿sí? Con un grupo que en ese momento todos estamos participando activamente y nos vinculamos en esa causa común, ¿sí? Supongo que es algo que todos ustedes han experimentado, ¿no es cierto? Lo bien que se siente cuando uno está participando de algo que lo supera, que nos saca del centro, que nos saca de nosotros mismos, ¿sí? Eso es el narcisismo, ¿sí? Cuando nosotros estamos absolutamente centrados en nosotros mismos, es cuando empiezan a aparecer todo tipo de trastorno mental, ¿sí? Por eso, como profesionales de la salud, ustedes en relación a los otros, y para ustedes mismos, ¿sí? La necesidad que tenemos en esta sociología de entender al hombre como parte de una manada y como parte de un grupo, ¿sí? Tenemos que formar parte de ese grupo. De alguna manera nos tenemos que sentir vinculados, tiene que instalarse ese lazo social en el cual nos importa el otro, o nos importa una causa común que nos convoque a todos, no solamente a nosotros mismos. ¿Qué quiero decir con esto? Que el liberalismo, que el neoliberalismo, que la modernidad y la posmodernidad, ¿sí? Nos han convertido en sujetos fragilizados, ¿sí? Dependientes muchas veces de una medicación para poder soportar los avatares de la vida, y la solución muchas veces a esos malestares, a esos nuevos sufrimientos psíquicos, está en volver a valores que nos permitan, sobre todo, tener en cuenta al otro y que el otro nos importe, ¿sí? Que la marginalidad no la metamos abajo de la alfombra, que la exclusión no querramos excluirla de la realidad social, ¿sí? Somos parte de un todo, ¿sí? Somos parte de ese todo, y en la medida que podamos integrarnos como un todo, todos vamos a vivir mejor, ¿sí? Y en la medida que nos desvinculemos, que nos disociemos de esa realidad, nos vamos fragilizando cada vez más. Y ahí eso está directamente relacionado con los nuevos sufrimientos psíquicos, con las nuevas patologías, con los ataques de pánico, con la ansiedad y con la depresión. Que hoy la depresión, sumado todo esto que estamos diciendo a la situación de pandemia, bueno, es la nueva pandemia. La pandemia es en salud mental, ¿sí? Porque fíjense que esta situación de aislamiento en la cual nos pone la pandemia nos fragiliza aún más, ¿sí? Nos fragiliza aún más. Se entiende que es un tema de salud, que esto es una necesidad, que cada grupo poblacional va encontrando su equilibrio y que de acá vamos a salir, ¿sí? Y que requiere del esfuerzo de todos y que toda la cuestión se entiende, pero nos afecta. Y esto lo vemos en las poblaciones más vulnerables, en los niños y en los adultos mayores. Esto en los adultos mayores es algo que es imposible no verlo, ¿sí? Es imposible no verlo. Bien, ahora sí, Viviana, vos querías aportar algo. No, yo te preguntaba si esa desvinculación que vos decías de la falta de compromiso, por más que fuese un poliamor, la falta de compromiso, ¿no? Que estás con uno u otro, es como sería como una adicción, en vez de tomar medicamentos, canalizás por ahí. O sea, sería así. Podría
Podría pensarse cómo se da el consumo de drogas, O la cómo comida. se da la comida, la conducción temeraria, ¿no es cierto? Son todos actos impulsivos, ¿sí? Que de alguna manera nos permiten canalizar la angustia. ¿Sí? Una angustia que, como decíamos, una angustia muchas veces ni siquiera tiene palabra, ni siquiera está representada, ¿sí? Ni siquiera está representada. Sí, pero no se termina de resolver el problema de fondo, digamos. Exactamente, exactamente, exactamente. Muchas veces, profe, puede ser que tenga que ver con el miedo a sufrir, entonces si yo no me comprometo con un otro y mañana no estoy más con ese otro, obviamente no voy a sufrir de la misma manera que si yo me comprometo y construyo una relación en donde nos necesitamos mutuamente, puede tener que ver también con eso. Bueno, fíjate vos lo que decís, ¿no es cierto? El sufrimiento. Bueno, fíjense que ya es absolutamente devaluado el sufrimiento en el sentido de que si uno tiene una pérdida tiene que tomar un antidepresivo, o sea, ni siquiera nos respetamos el momento de duelo, ¿no es cierto? No le respetamos, o sea, perder a alguien, ¿no? O sea, miren, el otro día veía ahí en Facebook, ¿no? Alguien había puesto tus amigos se van, tus hijos se van, no se da, cuida a tu pareja que al final es el único que queda y estaban los dos viejos. Ni tampoco, o sea, lamentablemente, o sea, todo se va a terminar, o sea, primero que nada, la pérdida, ¿sí? La pérdida del amor, es algo, miren, en esta cátedra vamos a tener la oportunidad de estudiar el psiquismo y cómo se conforma el psiquismo. Y uno de los primeros grandes pasos que tiene que hacer el psiquismo, se nos está por cortar, así que después nos volvemos a conectar. Yo lo dejaría ahí, porque si no voy a empezar a hablar. ¿No? Quedamos ahí, los pasos del psiquismo en la evolución. Y volvemos en unos minutos. Manejalo vos, Luna, ¿no? Sí, Bien, manejalo vos, Luna, eso. dale, gracias. Aún así, yo estoy grabando, así que después lo voy a subir, ¿sí? Al aula. Buenísimo. Esto que les decía, ¿no? En relación a cómo evoluciona el psiquismo, una de las primeras cosas que tenemos que resolver dentro de la evolución del psiquismo es la pérdida del objeto de amor, ¿sí? Es el primer duelo por el cual tiene que pasar un sujeto, y es fundamental para la constitución de un psiquismo medianamente saludable y sano. O sea, es intrínseco al ser humano poder elaborar y superar un sentimiento de pérdida, ¿no es cierto? Vamos a pasar por eso, querramos o no, ¿no? Aun cuando lo querramos evitar, ¿no? Y creo que es peor el sufrimiento, ¿no es cierto?, de aquel que no admite
una relación estable y con un compromiso afectivo, creo que resulta ser más sufriente, ¿no es cierto? Porque en definitiva hay un gran empobrecimiento en lo personal, y eso lo va vulnerabilizando más todavía, ¿no es cierto? Creo que siempre que un sujeto supera una situación de duelo, que no siempre tiene que ver con perder un ser querido, con la muerte o el fallecimiento, sino que muchas veces tiene que ver con, bueno, terminar una relación de pareja, o terminar con un trabajo, o terminar con un proyecto, o terminar con un estudio, o terminar una obra de arte, si son artistas, ¿no? Siempre que uno se separa, existe ese sentimiento de duelo. Y ese proceso que establece internamente el sujeto lo enriquece muchísimo, ¿sí? Lo fortalece muchísimo y lo enriquece muchísimo. Y generalmente, después de haber podido atravesar un duelo, la persona se siente muy revitalizada para iniciar nuevos proyectos, ¿sí? Porque ese afecto que estaba disponible para una persona, para un proyecto, para un trabajo, para un amigo, vuelve a estar disponible para la persona, y la persona lo vuelve a volcar en el mundo externo, ¿no? Siempre y cuando ese duelo haya sido exitoso, ¿no? Fíjense qué interesante es, porque esta idea de que, bueno, no, tomate una pastilla, no sufras, ¿no? Si perdiste algo, no tiene ningún sentido que sufras, anestesiate, ¿sí? No sientas dolor, porque ¿qué es lo que hoy en la sociedad, voy a poner para grabar? No, no me lo permite. A ver. Ahí. Bien. ¿Qué es lo que hoy prevalece como valor en la sociedad en la que vivimos? ¿Qué es lo que está sobrevaluada? En contraposición a esto que estamos diciendo. La felicidad. Económico. La felicidad, o sea, está sobrevaluada la felicidad, tenemos que ser felices. No solo tenemos que ser felices, sino que tenemos que ser jóvenes. Y no solo tenemos que ser felices y jóvenes, sino que además tenemos que competir, porque ya los niveles de exigencia cada vez son más. Además tenemos que consumir, ¿no? Este pasaje de ser productores, ¿no?, a ser consumidores. ¿Y cuál es el valor? ¿Qué es lo que hoy... digamos, ¿cuál es el mayor valor y lo que más, de alguna manera, como sociedad, lo que más admiramos hoy? Lo inmediato, lo ya, lo rápido. Ese es el mecanismo por el cual... ¿Los estereotipos? ¿Cómo? Los estereotipos. Lo superficial. ¿Qué es lo que más admiramos? ¿Qué es lo que más admiramos? ¿Qué es lo que todos quieren ser hoy en la sociedad en la que vivimos? Exitosos. Exitosos, ¿sí? Todos quieren ser empresarios, todos quieren tener éxito, y eso es lo que valoramos, además, como cultura y como sociedad, ¿sí? Le damos valor a eso, ¿sí? Fíjense qué poco valoramos, ¿no?, las personas que hacen un trabajo solidario o un profesional de la salud. Miren ahora la lucha que están haciendo los enfermeros, ¿no?, por un salario digno, ¿sí? ¿Cuánto tiempo atrás todos tendríamos que estar, ¿no?, luchando, incorporándonos a esa lucha, ¿no es cierto? Porque en definitiva tendría que ser una lucha de todos, le tendríamos que dar valor, ¿sí?, a ese rol social, ¿sí? Sin embargo, ¿qué es lo que admiramos? Y admiramos al que tiene un auto nuevo, una linda casa, que se compra ropa, que tiene el último celular, ¿no? El tema de los celulares, el tema de los relojes, el tema de, ¿no?, como que todo es una vorágine inalcanzable, ¿no es cierto? Uno se compra un reloj, un teléfono, por ejemplo, y bueno, ya al poco tiempo de andar, la memoria. Ah, bueno, no tiene más memoria, te tenés que comprar otro. Pero no, ¿cómo que me tengo que comprar otro teléfono? Capaz que el teléfono te lo compraste hace un año, y bueno, no, porque se te bloquea el WhatsApp, porque las cosas solas se actualizan, entonces lo que va...
Una cosa, un chino. Un chino. Yo me crié con mi mamá y mi papá que tuvieron la misma heladera Siam durante 40 años. Y ahora un celular no me dura un año. O sea, hay cosas que no termino de comprender del todo. ¿Sí? Pero bueno, es como que vamos atrás de una zanahoria, ¿no es cierto? Vamos atrás de esa zanahoria y esa zanahoria, como no la alcanzamos, ¿sí? Como nunca la terminamos alcanzando, eso es básicamente la gran fuente de ansiedad, ¿sí? Y de trastornos mentales que están determinados por un modelo cultural que afecta nuestra subjetividad. ¿Sí? ¿Se entiende lo que digo? El mismo sistema te va llevando, o sea, el mismo consumismo, toda la misma vorágine que vos decís social, te va llevando y te vas metiendo y uno trata a lo mejor de no, pero te va llevando y es algo que luchás como contra la corriente. Porque O no, vos decís, o no, Viviana, porque o no, Viviana, o yo digo, vos... vos hablabas del éxito, pero es como vos decís que poco valoramos, yo se lo hago ver a mi nena, ¿no? Que dice, tengo una compañera, mamá, que no sé si va a poder cursar en la facultad. Le digo, bueno, ¿ves? Eso para que vos aprendas a valorar todo lo que vos tenés, o las posibilidades que unos tienen, y le digo yo, o sea, porque ellos, o sea, a veces no valoran lo poco, que a lo mejor se pueden comprar una hoja o un lápiz. ¿Cuántos chicos hay que no pueden estar en una Bueno, clase? esa Uno, comparación, Viviana, es un poco lamentable, porque en realidad tanto tu hija como la amiga de tu hija tendrían que poder acceder a la universidad. O sea sí, que ese mundo injusto, ¿no es cierto? sí, Esa realidad injusta, y hay injusticias, o sea, y esto es un mínimo detalle, ¿no es cierto? Porque no hace falta más que ver lo que todos vimos y que se mediatizó en relación a esta nena, que por otro lado la nena estaba absolutamente invisibilizada, ¿no es cierto? Una nena que digamos, se mediatizó una información por unos días y después otra vez volvió todo a desaparecer, pero, o sea, las realidades en las cuales convivimos y que conviven muchos alrededor nuestro, nos vamos como volviendo absolutamente indiferentes, ¿sí? Por eso los autores que estamos trabajando, tanto Galende como Bleichman, que yo les voy a dejar después unos enlaces, ahí mismo supongo que ahí mismo donde está la clase, ¿sí? ¿Les parece? Ahí mismo donde puse la información de la clase, ¿sí? Les voy a poner distintos enlaces para que ustedes vayan viendo, y ahí les voy a ir volcando bibliografía que también les voy a ir sugiriendo para la próxima clase, ¿sí? ¿Les parece bien? ¿Sí? Bien, algunos directamente con enlace para que no haya que buscar el código, porque hoy por hoy la verdad es que tenemos acceso a mucha información, ¿no es cierto? Y fíjense lo que dice Bleichman, que es muy interesante. La educación hoy ya no debiera, o sea, la información está disponible. Ustedes, cualquiera de ustedes hoy, puede tener acceso y se puede formar en esta, digamos, esto que estamos compartiendo. Está al alcance de todos, la lectura está al alcance de todos. La información está en Google. Si ustedes googlean la información, subjetividad en riesgo, malestares en la construcción de subjetividad, cómo impacta la subjetividad, cómo impacta la cultura actual en la subjetividad de los sujetos, la subjetividad y la salud mental, los nuevos sufrimientos, o sea, toda la información la tienen al alcance de la mano. ¿Mm? ¿Qué es lo que debiera propiciar el aprendizaje? Bueno, la posibilidad de que ustedes construyan subjetividad, ¿sí? Que ustedes duden de la información, duden de lo que saben, ¿sí? Que ustedes puedan encontrar nuevas herramientas, ¿sí? Nuevas herramientas para su vida, nuevas herramientas también para el trabajo, ¿sí? Yo necesito cortar un segundo, ¿sí? Porque estoy en mi casa y un segundito corto y ya vuelvo, ¿sí? Vayan pensando preguntas o cosas que quieran ampliar en relación al tema.
Bueno, acá estoy de vuelta. Esto es la educación virtual en casa. Bueno, escucho ampliaciones, dudas, preguntas que tengan también sobre los textos de lectura. ¿En qué se quedan pensando? Silencio. Profe, a mí no me queda del todo claro la subjetividad, si tiene que ver con la construcción de un sujeto o si tiene que ver con la individualidad de cada uno. O sea, si a eso se refiere la palabra subjetividad. La subjetividad es una construcción del sujeto, es una construcción que el sujeto hace en relación, la construye en relación a la sociedad en la cual vive. Subjetividad y cultura se determinan mutuamente. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que también vos como sujeto te vas a determinar en función de los decires ajenos. Ningún niño nace teniendo una identidad, digamos. La identidad la va a construir en función de decires ajenos, de lo que le dicen, de lo que le dicen de lo que hace, de cómo él va incorporando pautas, ¿sí? Cómo se van incorporando las pautas culturales, obviamente, en la casa, en función de lo que el chico hace, ¿no? Hoy decía Bleichmann algo, en uno de los videos que les voy a poner, decía algo muy interesante, y es que en realidad, por ejemplo, el control de esfínteres. Bueno, el chico aprende a controlar el esfínter no porque le regala a la madre lo que hace, sino porque quiere seguir teniendo el amor de la madre, ¿sí? Entonces, el adulto, de alguna manera, pone y fija pautas, y esto le hace sentir al chico que en la medida que las acepta estas pautas, sigue manteniendo el amor del adulto. ¿Sí? Entonces, en esta transacción afectiva, vincular, que se sostiene, es que el niño va construyendo, va aceptando pautas y obviamente va construyendo su propia subjetividad. ¿Sí? Hay algo del orden de lo personal, obviamente, pero hay un universo simbólico, ¿sí? Que empieza a ser compartido y que vos, Grisel, ¿sí? Por ser parte de esta cultura, has incorporado para que todos podamos vivir en sociedad. ¿Sí? Para que Grisel pueda vivir con Luz, con Diana, con Viviana, conmigo, todos hemos incorporado este universo simbólico. ¿Sí? De pautas, de convenciones, de significaciones, ¿sí? De la importancia que tiene tal o cual cosa, y de valores, ¿sí? Porque los valores de alguna manera es lo que está intrínseco también en este compartir la cultura a la cual todos pertenecemos. ¿Sí? Y es sobre esto que estamos básicamente trabajando, de ver cómo esta transformación, esta banalidad de los valores, ¿sí? Nos fragiliza, afecta nuestra subjetividad e impacta en nuestra propia salud mental. ¿Sí? Y ustedes, como futuros trabajadores de la salud, tienen que tener básicamente una mirada, porque como bien decía Franco hace un rato, hay otros tipos de intervenciones que no solo tienen que ver con la medicalización, y que tienen que ver con el entramado social. ¿Sí? Fíjense que cuando hablamos en la clase anterior de los nuevos paradigmas en terapia ocupacional, hablábamos que el terapista ocupacional hoy no es un adaptador social,
es un articulador social. Fíjense si no tenemos que tener en cuenta estos aspectos, ¿sí? Porque nosotros tenemos que propiciar el lazo social, el encuentro con el otro, lo vincular, ¿sí? Que el sujeto salga, ¿no? Veíamos que la sociedad nos impacta de tal manera que prevalece el narcisismo y hace que el sujeto cada vez esté más ensimismado, que esté más preocupado por sí mismo, ¿sí? Y eso lo hace muy frágil frente a todo tipo de trastorno mental, ¿sí? Justamente el hecho de estar comprometido con una causa común, con un colectivo social, con algo que tenga que ver con el grupo poblacional, con la solidaridad y con la cooperación, es lo que muchas veces alivia ese sufrimiento psíquico, ¿sí? Del cual estábamos hablando y que estábamos enunciando, que estamos cerca de que sea una pandemia, ¿no? Y que básicamente tiene que ver con una gran presión psíquica que es inédita, ¿sí? La que se está dando hoy en la cultura que vivimos, ¿no? Producto de algo que dijimos cuando iniciamos la clase, que decíamos que en los últimos 40 años ha habido una evolución equivalente a los últimos 4.000 años. O sea, hay una gran... Todo es muy veloz, todo es muy rápido, y tenemos que tener mucha capacidad de adaptación para poder seguir adaptándonos a los cambios y a las situaciones que van surgiendo con mucha rapidez, ¿no? Sumado a que no nos sostenemos en vínculos afectivos, sociales, comunitarios, ¿sí? Todo esto, cómo nos afecta y cómo nos va a afectar, algo que decíamos antes, cómo nos va a afectar también como futuros profesionales de la salud, ¿sí? Fíjense que decíamos que la subjetividad es algo que estuvo siempre historizado, ¿sí? Siempre nos remitíamos a la historia para fundamentar y para corroborar el presente, ¿sí? El arte estaba historizado, ¿sí? El arte mostró la historia de la humanidad. Hoy, la subjetividad no está historizada, lo que prevalece es lo efímero, lo rápido, lo fugaz, y el arte, fíjense que también un poco comparte esta falta de relato estable, ¿no es cierto? Esta falta de estabilidad, porque muchas veces las intervenciones que se hacen, ¿no? Son intervenciones que se hacen en los museos, en una habitación, donde los artistas arman algo que hasta puede ser interactivo, ¿no es cierto? Donde lo que prevalece también es el goce de lo que estamos observando, de lo que estamos viendo, y se desarma, se desarticula. Cuando termina la muestra se desarticula la intervención, ¿sí? No queda nada, ¿sí? El arte también se ha convertido en algo pasajero. Entonces, quedan pocas cosas a las cuales remitirnos, ¿sí? Quedan pocas cosas a las cuales remitirnos. No cabe duda que esto nos va a llevar a más cambios, no quiere decir todo que sea algo, habrá que encontrar nuevas herramientas, ¿no es cierto?, nuevas formas. Pero no cabe duda que el pertenecer a un colectivo, el estar vinculado con la sociedad, el que me importe el otro y el no caer en el desinterés, es una gran ayuda. Y es algo que muchas veces vamos a tener que acompañar, ¿sí?, en procesos a personas, para acompañarlos a la salud, ¿sí? Porque es una herramienta que también es una herramienta nuestra de trabajo, ¿sí? El poder revincular al sujeto con su entorno es una herramienta de la terapia ocupacional, ¿no? Profe, Sí. tengo una pregunta. En el caso de que una persona no sea socialmente activa, ¿pierde subjetividad? Bueno, eso va a depender, o sea, no pierde subjetividad. Lo que pasa es que puede haber una subjetividad en riesgo, puede haber un sentimiento de desexistencia, ¿no es cierto? Y eso va a depender, a ver, la sociedad nos pide que seamos productivos, ¿no es cierto? Y nosotros como terapistas ocupacionales caemos también en el error de pensar de que todos los sujetos tienen que ser productivos. Y muchas veces hay situaciones, hay patologías que no posibilitan que ese sujeto sea productivo, pero el hecho de que ese sujeto no sea productivo
¿sí? No quiere decir que no tenga capacidades, que no tenga cualidades, y que no tenga que no se le pueda acompañar en una vida de sentido, ¿sí? Habrá otras cosas que ese sujeto podrá desplegar de su individualidad. Si nosotros trabajamos en esa línea de sentido, ¿sí? Vamos a estar favoreciendo y trabajando en esa subjetividad, construyendo identidad, ¿sí? Si vamos por el otro camino, y difícilmente, ¿no es cierto? Difícilmente, si no están dadas las condiciones, tenemos que ser lo suficientemente creativos como para encontrar otros caminos, ¿no? Que posibiliten ese sostén identificatorio. Pero eso va a depender de los otros, no solo del sujeto, ¿sí? Porque, a ver, si alguien le dice que es un inútil, que no sirve para nada, que no saben para qué vive, y que no haga eso porque ya saben de antemano que no lo va a poder hacer, bueno, ahí... Como que tiene algo impuesto ya. Y ese sujeto queda anulado. Fíjense que muchos de los niños que atendemos en consultorio muchas veces tienen que ver con esto, digamos, con padres que son terriblemente exigentes y que al chico lo hacen sentir absolutamente inseguro de sí mismo e inservible, ¿sí? Y muchas veces las terapias con niños, muchas veces tienen que ver con esto, ¿no? Con revalorizarlo, con volverlo a hacerlo sentir importante, útil, ¿no? Que es valioso. Y en el caso que fuera lo contrario, que la persona que no tiene una vida social activa pensara que los demás son inútiles, que por eso no establece una relación. Bueno, pobre de él también, porque seguramente... ¿Luz? No, nada, yo me río porque un ego. Claro, bueno, eso también te fragiliza, te hace ser las personas que tienen un ego, o justamente, ¿no? Un ego así como muy exaltado, son personas inseguras de sí mismas, ¿no? El hecho muchas veces de no poder ponerse en el lugar del otro, o pensar en el otro, ¿no? Fragiliza a la persona también. Esto que estamos diciendo, ¿no? Esto es dialéctico, se retroalimenta, ¿no es cierto? Entonces, en la medida que podemos entender que la construcción de subjetividad también está en relación a un otro, ¿sí? y que tenemos que tener en cuenta al otro, y que tiene que haber un lazo social, esto nos da integridad, nos da estabilidad, psíquicamente nos permite afrontar las situaciones de la vida, ¿sí? Nos da herramientas para afrontar las situaciones de la vida. Todo lo contrario le pasa a la otra persona, ¿no es cierto? Podrá ser muy crítica, juzgar a los demás, sentir que es el ombligo del mundo, pero eso que veíamos, el ombligo del mundo, el ensimismarse en uno mismo, es una de las causas fundamentales de trastornos mentales, ¿sí? Y es desde ahí donde nosotros como profesionales, muchas veces, en ese proceso que hacemos con un otro, es de donde lo tenemos que sacar, ¿sí? De ese lugar de ensimismamiento. La depresión también es un lugar de ensimismamiento, ¿sí? Es quedarse aferrado a un dolor y no poder volver a recatectizar la vida, de no poder volver a generar un lazo con el afuera, ¿no es cierto? Eso ya lo vamos a ver mejor cuando veamos las distintas estructuras psíquicas. Y después de que salgamos de esta parte más general, vamos a entrar en el psiquismo, cómo se va conformando y construyendo y constituyendo el psiquismo humano. Y ahí ustedes van a terminar de entender, ¿no? Estamos yendo desde lo macro hasta lo más micro, ¿sí? Pero no cabe duda que como profesionales de la salud, como terapistas ocupacionales, es sumamente importante este concepto, ¿sí? Y el concepto que el entorno tiene en relación a la construcción de subjetividad, ¿sí? Y cómo nosotros, como profesionales, muchas veces tenemos que tener un concepto y una idea clara, ¿sí? De cuáles son las cosas que están afectando concretamente al sujeto. Bueno, en los últimos minutos, preguntas, dudas.
algo que quieran traer de lo que leyeron, para los que leyeron los textos. ¿En qué se quedan pensando? Yo pensaba, por ahí en lo que hablábamos recién, digo, en el caso de los chicos, la sobreprotección a veces también lo anula. Siempre me acuerdo que un día que estaba en la heladería y había un nene chiquito, tendría 6 años, y cuando le pregunta al chico que le estaba sirviendo el helado qué le gustaba, estaba con la mamá y le dice, mamá, ¿y a mí qué me gusta? Y yo me lo quedo mirando, como dice, la madre dice, no, a él ponele, no sé. Y yo siempre me quedé como en esa situación, digo, le pregunta a la madre qué me gusta. Bueno, nada, se me vino mientras que lo... Sí, eso ya entra más en el terreno de los vínculos personales, de las relaciones interpersonales, familiares, ¿no es cierto? Bueno, eso sí, obviamente. Podemos ver que podemos hacer un análisis más macro para también encontrar analogías, ¿sí? En los análisis más micros de los vínculos familiares, ¿no? Que se van dando, ¿no? Esta falta por ahí de sentido del otro, ¿no es cierto? De que el otro también es un sujeto en sí mismo, y no verlo como un objeto al niño, ¿no? Un objeto de pertenencia. Algo que de alguna manera también pasa a nivel macro, porque en esta lógica que estamos trabajando, todos un poco nos convertimos en objetos, ¿sí? En objetos de un consumo indiscriminado, en objetos de tener éxito, en objetos ¿no? de lo que la cultura quiere de nosotros, y que dejamos de percibir cuestiones fundamentales que nos dan sentido, ¿no? Que le dan el sentido a la vida. Pero bueno, tiene que ver con esto, con colocar al otro en el lugar de objeto. Puede ser en el nivel que sea. Bien, muy bien, Luz. Solo como para cerrar, ¿no? Que yo enuncié al principio de la clase a Janine Couchet, que es una psicoanalista que vive en Buenos Aires, que si bien no tiene libros, tiene algunas publicaciones, ¿no es cierto? Ella de nuestro país en particular, ¿no es cierto? Habla del tema de la falta de trabajo, ¿no? La pérdida del trabajo y la marginalidad que se da a partir de esto, ¿no? de esta lógica que tiene que ver con el poder y la identidad que da el trabajo, el ganar el sustento. Ella habla de la desexistencia, ¿no es cierto? Fíjense qué terminología, ¿no es cierto?, tan fuerte, ¿no es cierto?, pensar en que el impacto que genera la pérdida del trabajo, sobre todo en el hombre, ¿no?, que es quien culturalmente, ¿no?, desde siempre fue el proveedor, ¿no?, para la familia. Hoy, más allá de que hoy esto sea compartido entre el hombre y la mujer, sobre el hombre siempre recae a nivel cultural esta idea de proveedor, y ella dice que el impacto que tiene sobre la subjetividad es tan fuerte que lo que genera es la desexistencia, ¿no es cierto? Es algo intenso, pero muy pensable en las lógicas que manejamos en nuestro país, ¿no es cierto? Que pueden ser a veces alternantes, ¿no? Así como hablábamos de la historia de la salud mental y de la psiquiatría, que fuimos subiendo y bajando, bueno, lo mismo es la lógica del trabajo en nuestro país, ¿no es cierto? Ha habido momentos de crisis, momentos de estabilidad, que se vuelven a suceder con nuevos momentos de crisis y con nuevos momentos de estabilidad, ¿no es cierto? Así que eso sigue siendo actual, ¿no es cierto? Ya hace un par de décadas que Couchet habla de la desexistencia, y es un concepto que sigue estando vigente
en nuestra cultura, en nuestra sociedad, ¿no es cierto? Así que bueno, me queda para decirles que una vez que salgamos de esta idea, de poder entender cómo afecta la cultura en la construcción de nuestra propia subjetividad y cómo esto de alguna manera está determinado por valores que han imperado en estas últimas décadas, vamos a pasar a ver lo que es la salud, específicamente definiciones de salud mental y modelos, ¿sí? Vamos a trabajar con distintos autores y también vamos a ver algo sobre psicopatología de la pobreza de Fiasquet, ¿sí? Ese es un texto también que les voy a dejar, que ustedes pueden leer, ¿sí? Psicopatología de la pobreza, cómo específicamente, ya que estamos hablando de cuestiones que nos abarcan a todos, cómo específicamente la subjetividad, la pobreza impacta en la subjetividad de quienes la viven cotidianamente, el hábitat, ¿sí? Cómo es ese hábitat y cómo impacta ese hábitat en la subjetividad y cómo construye determinado tipo de estructuras, ¿sí? Bleichmann, por ejemplo, en algunos de los audios que les voy a dejar, habla de la educación, ¿no? De si tenemos que educar para el presente o tenemos que educar para el futuro, y ella dice algo muy duro, y es, si tenemos que educar para el presente, tenemos que educar psicópatas, ¿no es cierto? Es preferible que eduquemos para un futuro, ¿sí? Es preferible que eduquemos para un futuro mejor, ¿sí? De lo que puede ser hoy la realidad, ¿no es cierto? Porque en esta prevalencia de estos valores que estamos enunciando, ¿no es cierto? Los valores son superficiales, son banales, el otro no cuenta, hay un ensimismamiento, un narcisismo, son valores que tienen que ver más con una estructura psicopática, ¿sí? Y no son precisamente los valores seguramente que queremos transmitirles a un niño. Entonces es muy interesante este planteo que hace Bleichmann en relación a la educación, cuando dice tenemos que educar para el futuro y no para el presente, ¿sí? Y hace una analogía también en relación a que hoy la escuela, la antigua escuela que hemos tenido los de mi generación, era una escuela donde uno iba a aprender, y en muchos casos hoy es una escuela donde los chicos van a comer, ¿sí? Y eso es realmente lamentable. Y ese es un análisis y una reflexión que no tenemos que perder de vista, ¿sí? Vamos a ser trabajadores de la salud, vamos a ser desde el nuevo paradigma operadores sociales, no podemos estar ajenos al contexto en el cual estamos inmersos, ¿sí? Nosotros y las personas con las cuales trabajemos y el equipo interdisciplinario con el cual compartamos el trabajo, ¿sí? Bueno, esta semana vieron que se suspendieron los trabajos prácticos por falta de teoría, ¿sí? Así que comienzan la semana que viene, les vamos a seguir informando siempre por mensajería privada, y fíjense en donde yo puse la clase de hoy con el link, ahí yo les voy a seguir bajando algunos links y alguna bibliografía con código para que ustedes sigan trabajando desde sus casas. Que tengan una muy buena semana y cuídense mucho. Gracias. Muchas gracias, profe. Gracias, profe. Chao, Buena profe. semana. Muchísimas gracias. Chao. Gracias.